Bienvenidos, hoy vamos a meternos de lleno en los orígenes de Amecameca. Eso es. Queremos entender cómo nació la antigua Amamecamecan, ahí, al pie de los volcanes. Y bueno, ya avanzamos que no fue cosa de un día, ¿eh? Para nada. Fue un proceso bastante más complejo, con varias llegadas. Exacto. Así que vamos a analizar un poco esos grupos que llegaron, cómo contribuyeron. Sí, cómo se fue formando esa comunidad prehispánica tan importante en la región Chalca. ¿Vale? Pues si te parece, empezamos por los que suelen considerarse los, digamos, fundadores principales. Los chichimecas totolimpanecas. Ajá. Las crónicas los sitúan llegando sobre el 1268. Parece que venían liderados por Atonalcín. Efectivamente. Y eligieron bien el sitio, ¿eh? Se asentaron en el valle, aprovechando los arroyos, el agua del deshielo, muy importante. Claro, el agua siempre es clave. Y parece que no tardaron mucho en organizarse. No, para 1269, o sea, al año siguiente, ya se habla de la fundación formal del Altépetl. El Altépetl, la ciudad-estado, ¿no? Totolimpan, Amaquemecán. Eso es. Y fíjate qué interesante, casi desde el principio, las fuentes mencionan una división del territorio. ¿Una división? ¿Entre quiénes? Pues entre Atonalcín, el líder que mencionabas, y otro jefe, Cuauhitzatzin. O sea, que ya de entrada había una especie de reparto del poder o del territorio, una organización temprana. Exacto. No era simplemente llegar y ocupar, había ya una estructura política. Vale. Pero la historia no termina ahí, porque no estaban solos por mucho tiempo. No, claro. Poco después llegaron otros. Sí, unos 10 años más tarde, hacia 1279, aparecen los tenancas. Ajá, los tenancas. Y fundan Zacualtitlán Tenanco, como una sección dentro de Amaquemecán. Sí, pero parece que con un estatus diferente. Eso dicen las fuentes, ¿verdad? Que estaban subordinados a los totolimpanecas. Así parece indicarlo, sí. Los totolimpanecas, como primeros fundadores del núcleo principal, mantuvieron la preeminencia. Y aquí hay una conexión curiosa, ¿no? Con alguien muy importante para conocer toda esta historia. ¿Ah, sí? ¿Te refieres a Chimalpajín? Exacto. El gran cronista indígena náhuatl. Pues sí, Domingo Chimalpajín Cuauhtlejjuanitzin. Él era de Amecameca y descendía precisamente de los señores de Zacualtitlán Tenanco. O sea que su propia gente eran estos segundos en llegar, los tenancas. Justo. Y gracias a él tenemos muchísima información, no solo de Amaquemecán, sino de toda la región Chalca, del Valle de México. Su perspectiva es fundamental. Es increíble cómo a veces la historia nos llega por voces que no eran las, digamos, dominantes en su momento. Totalmente. Nos da una visión más rica, más matizada. Bueno, sigamos avanzando. Pasa el tiempo. Entramos en el siglo XIV. Y sobre 1304 más o menos hay otra llegada. Sí, la de los nonohualcas poyotecas. ¿Y estos qué papel jugaron? ¿Cuál fue su aportación? Pues mira, lo que más se destaca en los registros es que fundaron un tianguis, un mercado. Ah, o sea, un rol muy específico, ¿no? Comercial. Eso parece. Y esa función, la del mercado, parece que también definió un poco su posición. También subordinada, imagino. Sí, dentro de esa jerarquía que se iba formando en Amaquemeca. También se les considera en un plano secundario respecto a los totolimpanecas. Entonces, si hacemos un poco de balance de todo esto, Ajá. vemos que la fundación de Amaquemecán fue, pues como construir algo por fases, ¿no? Sí, un proceso gradual, colectivo. Llegan unos, los chichimecas totolimpanecas, sientan las bases. Luego los tenancas, que se integran pero en otro nivel. Y después los nonhualcas poyautecas con su función específica del mercado. Y todo esto va creando una estructura social, pues, compleja, jerárquica desde el principio casi. Exactamente. No fue una mezcla homogénea, sino más bien un ensamblaje de piezas con roles definidos. Muy interesante cómo se configuró todo. Y esto, bueno, nos puede dejar pensando, ¿no? ¿En qué sentido? Pues en cómo estas fundaciones escalonadas, estas jerarquías tempranas, cómo pudieron influir a largo plazo. Claro, en la historia posterior de Amaquemeca. Exacto. Cómo afectaron esas dinámicas internas a su relación con otros pueblos, como los mexicas, por ejemplo, o incluso a cómo se adaptaron después con la llegada de los españoles. Es una buena pregunta para darle una vuelta, sí. Cómo ese origen, esa forma de nacer, marcó su futuro. Es algo que va más allá de lo que hemos visto hoy, pero invita a reflexionar sobre el peso de los comienzos, ¿verdad? El legado de esos orígenes complejos.